En 6 AM W, el reporte coronel. El reporte coronel de hoy. Daniel, 7 de la mañana, 7 minutos. Julio, buenos días. Tenemos algo que realmente es desconcertante en materia judicial y hasta cierto punto comprensible en materia política. La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes tiene 17 miembros. 5 de ellos son integrantes del Pacto Histórico. David Alejandro Toro, cercano al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. María del Mar Pizarro, hija del fundador del M-19, Carlos Pizarro, asesinado cuando era candidato presidencial después de firmar la paz. El tercero es Heráclito Landines, quien empezó su actividad pública en la alcaldía de Samuel Moreno. El cuarto, Jorge Bastidas, antiguo miembro de la ADM-19 y representante a la Cámara por el Cauca. Y el quinto, Gabriel Becerra, un antiguo integrante de la Juventud Comunista Juco y uno de los miembros del Sanedrín, del pequeño círculo más cercano a Iván Cepeda durante la campaña presidencial. Los 5 representantes a la Cámara, todos, sin excepción, respaldaron una proposición pidiendo que la Fiscalía no siga investigando al expresidente Álvaro Uribe por las masacres del Aro, La Granja y el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, hechos ocurridos mientras Uribe era gobernador de Antioquia. Piden ellos, en cambio, que el caso pase a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, lo cual es una garantía para que el proceso no vaya a ninguna parte. La indagatoria al expresidente Uribe, después de maniobras dilatorias de su defensa, fue aplazada del 24 de julio al 4 de septiembre, es decir, la semana entrante. La defensa del expresidente, en cabeza del abogado Jaime Granados, no solo se movió en la Fiscalía para aplazar la diligencia, sino en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. El 7 de julio, el doctor Granados mandó un correo electrónico a esa célula legislativa pidiendo que se propusiera un conflicto positivo de competencias para que la Cámara se quede con la investigación. El argumento es que, aunque los hechos materia de investigación ocurrieron en 1996 y 1997, cuando Uribe era gobernador, uno de los grupos criminales involucrados continúa actuando cuando ya Uribe era presidente. Algo que se sale de cualquier lógica porque el proceso no es contra el grupo paramilitar, sino contra Álvaro Uribe. La defensa del expresidente Uribe hace bien, buscando lo mejor para su cliente, aunque sea extendiendo las interpretaciones hasta el grado de lo absurdo. Lo insólito es que el partido de Iván Cepeda, quien por años ha adelantado estas investigaciones, respalde la iniciativa de Granados junto a los uribistas que la presentaron, Daniel Briceño, Chucho Lorduy y Jonathan Pineda. Además de Carlos Cuenca, miembro de Cambio Radical y presidente de la comisión, quien ha adelantado investigaciones contra Gustavo Petro que el expresidente considera persecutorias. Ayer, cuando me enteré, empecé a preguntar si los petristas de la comisión de acusación se habían volteado o si había un acuerdo político. Al primero que le pregunté fue al senador Iván Cepeda, quien me dijo que se estaba enterando por mi llamada. Minutos después, publicó un trino diciendo que él quiere que la Fiscalía conserve la competencia en el caso. Le escribí un mensaje al expresidente Gustavo Petro, quien me respondió amablemente el saludo, pero quedó en silencio cuando le escribí, abro comillas. Le quiero preguntar si el apoyo a Uribe de los congresistas del Pacto Histórico en la Comisión de Acusación es el resultado de un acuerdo político. Nada. El expresidente Gustavo Petro, quien casi siempre responde con gentileza a mis mensajes, lleva casi 12 horas en silencio. También le pregunté a algunos de los representantes del Pacto Histórico en la Comisión de Acusación. Gabriel Becerra, el más cercano a Cepeda, me contestó con un mensaje que dice, comillas, la proposición no constituye un pronunciamiento sobre la responsabilidad del expresidente Uribe, ni puede interpretarse como una actuación orientada a dilatar el proceso. Respuesta que desde luego no responde nada. La representante María del Mar Pizarro, con quien siempre había podido hablar, me respondió, comillas, si me estás llamando para el tema de acusaciones, debo abstenerme de cualquier pronunciamiento. Cierra comillas.
Después de haber acudido a los protagonistas, creo que es legítimo preguntarse si hay un acuerdo para garantizar impunidades recíprocas en la comisión de acusación. A esta hora tenemos comunicación con el abogado Miguel Ángel del Río, quien actúa en este proceso como representante de víctimas a nombre de la familia del asesinado abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle. Doctor del Río, buenos días. ¿Cómo recibe usted la decisión de los congresistas del Pacto Histórico de respaldar la tesis de la defensa del expresidente Uribe para que el caso pase a la comisión de acusación de la Cámara? Daniel, un saludo especial para usted, para sus oyentes, para la mesa de trabajo de Caracol. Gravísima la posición de miembros del Pacto Histórico avalando una infamia. Y aquí es importante, Daniel, hacer un breve contexto de esta situación. La Fiscalía General de la Nación investiga desde el año 2000 a Álvaro Uribe Vélez en su relacionamiento con las masacres de La Granja, junio del año 96, en su calidad de autor por omisión en el delito de homicidio en persona protegida. Investiga la masacre de La Granja de octubre del año 1997 como determinador de esos homicidios y investiga el asesinato de Jesús María Valle en febrero de 1998 como determinador. Ninguna de esas fechas corresponde a su ejercicio como presidente de la República entre los años 2002 a 2010. Significa que de manera objetiva y clara la competencia la tiene la Fiscalía General de la Nación. Ahora bien, hay un concepto que se acaba de establecer del conflicto positivo de competencia. ¿Qué es eso? La ley trae aparejada, y la Constitución también, los conflictos o las colisiones de competencia. Que eso no es más que dos funcionarios o dos jurisdicciones diferentes, en este caso la justicia ordinaria, Fiscalía General de la Nación, y la comisión de acusación establecen que ellos son competentes para conocer de una actuación. En ese caso, uno de ellos, la comisión de acusación, le solicita a la Fiscalía General de la Nación que le remita la actuación. La Fiscalía General de la Nación responde diciéndoles: no son competentes ustedes, me quedo con la actuación. Y a partir de ahí se dirime el conflicto positivo de competencia, que será la Corte Constitucional la que lo dirima. ¿Cuál es el punto clave aquí? El punto clave aquí es que la competencia en Ley 600 no se establece ni por la denominación jurídica del delito, en este caso concierto para delinquir, ni por la naturaleza, o sea, de ejecución instantáneo permanente, para el caso, repito, del concierto. La verdadera naturaleza de la competencia en Ley 600 se dirime por los hechos jurídicamente relevantes. En este caso, los establecidos entre el año 96 al 98. Significa que no hay debate jurídico, no hay ninguna duda de que la competencia es la Fiscalía General de la Nación. Ahora, la posición de los miembros del Pacto Histórico, ¿por qué es infame? Porque ellos, como congresistas, prometieron la defensa de población vulnerable. Estamos hablando de víctimas de masacres. Su posición, más allá de una conveniencia política o un acuerdo político, no puede darse sobre hechos tan graves. La llegada de este proceso a la comisión de acusaciones es un acto de impunidad. Doctor del Río, ¿usted ha hablado con el senador Iván Cepeda sobre el triple salto mortal de los representantes del Pacto Histórico en la comisión de acusación? Pues yo tengo una comunicación permanente con él. Iván Cepeda ha sido un valiente defensor de muchas causas y estoy absolutamente convencido de que su posición está relacionada precisamente con que la competencia de esta investigación esté en cabeza de la Fiscalía General de la Nación. A mí lo que sí me asombra es que un representante tan serio como el doctor Gabriel Becerra esté avalando esto. ¿Qué hay detrás de esto? No lo sé. Los acuerdos políticos son válidos en todas las democracias. La política es dinámica, se ha dicho, con cierta asiduidad. Pero yo no puedo entender cómo un proyecto político relacionado con la defensa de población vulnerable y de las víctimas de graves crímenes esté avalando esta infamia. Me opondré con toda la determinación y todos los representantes de víctimas a esto que está pasando. Los 5 congresistas deben dar explicaciones sobre lo que aquí está pasando. Sí,
Doctor del Río, la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia emitió anoche una resolución pidiendo mantener el caso. ¿Qué piensa usted de ese documento de la Fiscalía? Esa es la línea como debe hacerse. Como bien lo estoy estableciendo, los hechos que se investigan son del año 96 al año 98. La presidencia de Álvaro Uribe Vélez fue del año 2002 al año 2010. Ahora, si la Comisión de Acusaciones tiene conocimiento de algunos hechos de Álvaro Uribe Vélez como presidente y su relacionamiento con el bloque Metro, pues que los investiguen. Pero ni la masacre de La Granja, ni la masacre de Lara, ni el asesinato de Jesús María Valle fueron relacionados con la función presidencial ni con la época presidencial de Álvaro Uribe Vélez. La competencia está en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, que debe continuar. Tenemos diligencia de indagatoria el próximo 4 de septiembre y esta debe desarrollarse. No es posible que por acuerdos políticos vamos a borrar de un tajo el dolor y la miseria provocada a toda esa población de Ituango. Muchísimas gracias, doctor Miguel Ángel del Río. No puede haber acuerdos políticos sobre el dolor, sobre el crimen de personas, los crímenes que sucedieron antes de que el señor expresidente Uribe llegara al primer cargo de la nación, cuando era gobernador de Antioquia. La Fiscalía dice en su resolución que como la comunicación de la Comisión de Acusación establece un conflicto de competencias, es la Corte Constitucional la institución llamada a resolver quién debe continuar conociendo el caso del expresidente Álvaro Uribe. Este fue el reporte coronel de hoy. Muchas gracias. Uy, Daniel, quiero abusar de usted para refrescar la memoria de un hecho que para muchos de nuestros oyentes suena muy lejano o quizá ni lo entienden o quizá ni lo conocen hoy, porque pasó hace más de 30 años. ¿Cómo le parece, Daniel, que va a reeditarse el libro de sus colegas y amigos, El presidente que se iba a caer? Jorge Lesmes, Edgar Telles y Mauricio Vargas, que en esa época fueron investigadores vitales del 8000. Y va de la mano del lanzamiento mundial de una serie que se llama El 8000, un documental de 4 partes. Y en ese 8000 se va a revivir otra vez la historia, pero por ser HBO Max, pues va a tener repercusión mundial. Y uno de los personajes de aquella época con el que resultaba muy difícil hablar porque era protagonista y porque era pues el diplomático de los Estados Unidos que le tocaba a Colombia en ese momento, era el señor Gelbar, Robert Gelbar. ¿Usted qué recuerda de ese personaje, Daniel? No, pues el señor Robert Gelbar, Bob Gelbar, como era conocido en los círculos diplomáticos, fue para esa época el subsecretario de Estado de Estados Unidos para asuntos de narcóticos. Era el hombre de confianza del entonces presidente Bill Clinton. Y en diciembre de 1993, si mal no recuerdo, meses antes de las elecciones, 6 meses antes de que ganara Ernesto Samper en segunda vuelta, Gelbar se reunió con Samper y lo alertó personalmente sobre el peligro de que a su campaña entraran millones de dólares del cartel de Cali. Es más, creo que alcanzó a decirle que eso ya estaba en marcha. Los narcocassettes destaparon tiempo después, por publicación que hizo el candidato rival Andrés Pastrana, esto, y hay que decirlo claramente, Pastrana se quedó muy solo en esto. Ningún medio de comunicación de la época, incluyendo la responsabilidad que podemos tener los que ya trabajamos en esa época, publicó inicialmente esto, y pasaron meses de soledad en donde no se le daba credibilidad a los narcocassettes, ni por parte de la Fiscalía de Gustavo de Grave, ni por parte de los medios de comunicación, hasta cuando fue Gelbar el que, comunicándose con algunos periodistas, destapó el verdadero alcance y significado de esos narcocassettes, también con ayuda del embajador de Estados Unidos de la época en Colombia. Estados Unidos tenía desde muy rápido, casi en tiempo real, la evidencia de que esos dineros realmente habían entrado a la campaña,
y la certeza de que un altísimo funcionario, el subsecretario de Estado Robert Gelbart, se lo había advertido al expresidente Ernesto Samper. Gelbart es tal vez la persona mejor informada de esos hechos en la administración de Bill Clinton. Lo invito a que esté por este vecindario por esta mañana. Qué bueno. No sé, tengo un presentimiento, Daniel. Este fue el reporte coronavirus.